Creo que hay mucha expectativa de parte de los ecuatorianos en que una persona joven pueda lograr los cambios. Sin embargo, Ecuador necesita cambios radicales para poder mejorar. Él es José Miguel Saavedra, CEO de CIT, Opinión y Mercado, que trabaja todo el tema de las encuestas y opinión y mercado en el Perú, pero que ha comenzado a expandirse y anclado en Ecuador, y ha estado monitoreando con sus estadísticas y sus investigaciones todo el proceso electoral ecuatoriano. Ahora que el proceso ha terminado, ahora que la segunda vuelta tuvo lugar el día de ayer, hemos vuelto a invitar a José Miguel Saavedra un poco para cotejar sus números, ver cómo salieron las cosas y conocer un poquito más de la situación que enfrentará Ecuador en los próximos meses y años. José Miguel, ¿cómo te va? Bienvenido. José Manuel, perdón. José Manuel, perdón, sí. estoy cambiando el nombre. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Carlos? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, Daniel Noboa alcanza el 52%, estoy dando cifras gruesas, frente al 48% de su contrincante, la correísta Luisa González. ¿Crees que con esto Ecuador le dice claramente no al socialismo que representaba Rafael Correa? Bueno, creo que es en principio es una respuesta de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano a los últimos actos que han habido de violencia y sobre todo de masacres en las cárceles que fueron atribuidos la última semana a la sombra del correísmo, ¿no? Sin embargo, yo creo que la ventaja ha sido no muy amplia. Estamos hablando solamente de 4 puntos. Así es. Entonces no es que le haya dicho no al socialismo. Yo creo que esto, al contrario, pone la valla mucho más alta para lo que puede hacer el presidente Noboa en este año y medio de gobierno, porque la elección grande viene después. Claro, porque esto es producto de, ¿cómo le la llaman muerte ellos? cruzada. ¿Cómo? De la muerte cruzada. La muerte cruzada. Que acá en el Perú no hay. No hay, ¿no es cierto? Pero que te lleva a elecciones por el tiempo que falta culminar proceso, ¿no es cierto? Así es, y te lleva a la elección tanto presidencial como la de asamblea legislativa. O sea, se van todos. Los que acá en Perú pedían que se vayan todos, acá no se puede. Pero en Ecuador es totalmente legal y la elección del día de ayer, que transcurrió con mucha paz, con mucha, digamos, tranquilidad, creo que tiene un gran reto, primero porque es una persona bien joven, tiene 35 años, segundo porque creo que hay mucha expectativa de parte de los ecuatorianos en que una persona joven pueda lograr los cambios. Sin embargo, Ecuador necesita cambios radicales para poder mejorar economía, el tema de seguridad. Es un país muy complicado en este momento para gobernar. Y creo que va a depender ya de las alianzas que él también haga a nivel político y de sus ministros, y que no repita además lo que hizo el presidente Lasso de colocar gente top a uno del sector privado que llegó al sector público a aprender. Claro. Entonces, eso fue la falla de Lasso. Y creo que él, como persona que es joven, además, él es sobrino de una de las personas con mayor poder económico del Ecuador, de la señora Isabel Noboa. Creo que él representa en este momento la esperanza para miles de ecuatorianos. Y fíjate, nosotros en este proceso electoral hemos logrado acertar con precisión, con una diferencia de 1.6 respecto al resultado final. Nuestro último simulacro fue el día viernes. Viernes 13. ¿Se pueden publicar encuestas en Ecuador antes de las elecciones? Antes no, pero las difundimos aquí en Perú para que quede la constancia. Estuvimos en tu programa la semana pasada, donde Noboa tenía 56 y Isabel tenía, Luisa González tenía 43%. Esa brecha se ha cortado. Imagínate, habían 13 puntos de diferencia en los últimos 15 días. ¿Le faltaron días a Luisa González? Sí, le faltaron días. La campaña se tornó dura a raíz de que se creó toda una polémica porque ejecutaron a los sicarios de Fernando Villavicencio. Eso creo que frenó el crecimiento de Luisa González, que como has visto comenzó a crecer
de manera sostenida. Tus datos lo mostraban además, ¿no? Así es. Hay una tendencia y envié, no sé si producción puede poner, hay una curva en donde vemos pues que... esa es la de... No, esa es confiabilidad, ¿no? Esa es son los resultados que hemos tenido al final de la jornada. Ahí está. En donde el 5 de octubre presentamos en este programa 56.82% para Daniel Noboa. El 13 de octubre Daniel Noboa, es el viernes 13, tenía 50.42% y el resultado oficial del 15 de octubre es de 52.11%, con lo cual se ve claramente pues ahí en una curva que los indecisos además son los que en los últimos 2 días logran que la brecha que estaba pegada de un punto y medio se pueda separar y llegar a 4 puntos, que es con lo que ha ganado, yo te diría, no ampliamente como lo esperaban muchas empresas en el Ecuador especulaban de 9 a 10 puntos los últimos días. Ha sido una elección tan poco apretada, pero yo creo que ese resultado tienen que aceptarlo obviamente con mucha humildad, porque es muy sensible el Ecuador en este momento. Y bueno, felicitar al presidente Daniel Noboa desde aquí y desearle obviamente la mejor de las gestiones para que Ecuador, que es un país hermano, pueda encaminarse sobre todo en la paz, ¿no? Seguro. Oye, José Manuel, qué importante es en política y en los procesos electorales que tu contrincante reconozca la derrota. No. Algo que en el Perú no ocurre a menudo. Y que lo hemos visto lamentablemente. Hemos visto dañados nuestros propios procesos electorales justamente por esa terquedad de no reconocer el triunfo del otro. Y fíjate, Carlos, ayer a las 10 de la noche el CNE del Ecuador tenía resultados al 96%. Sí, señor. En Perú a las 10, 11 de la noche, además termina a las 5 de la tarde en Ecuador y en Perú también, tenemos recién al 20 o 30%. Sí. No voy a defender a la OMP, Perú es más grande y más complejo, pero podría ser más rápida, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que Ecuador ha ido a un proceso de transformación digital muy importante que creo que le falta a Perú. Hay cosas que tenemos que aprender de Ecuador y obviamente muchas cosas que Ecuador está aprendiendo de Perú. ¿A qué te refieres? ¿Tienen voto electrónico total, por ejemplo? No tienen voto electrónico total, tienen en algunas ciudades que se ha implementado. Sin embargo, tienen un sistema que veo que es mucho más eficiente que el que estamos teniendo en Perú. Porque tenemos resultados prácticamente ayer si no mal no recuerdo, a las 10:30, el CNE reconoció el triunfo ya del presidente Noboa, diciendo y afirmando que el 90% de las actas del voto total había sido ya computado y que la tendencia era irreversible. Claro, que sumando todas las actas, aún apoyando a un solo candidato, no alcanzaban para superar a Noboa, ¿no? Sí, eso creo que nos falta. Me gustaría verlo ya en el próximo proceso. Estamos con tiempo para poder implementar reformas que nos permitan, obviamente, tener también mayor confiabilidad en la población, porque la gente desconfía. Y al desconfiar la gente, porque prolongas un resultado, hasta el otro día, 2, 3 días, y dice, está subiendo 70, 75, se crea este fantasma del fraude, y además de eso, se crea pues que hay líderes políticos que no aceptan su derrota, que no saben la tendencia ya no va a cambiar, y que se aferran a algunos, el voto rural, ¿no? El voto al extranjero, que siempre hemos escuchado. Entonces, creo que Ecuador nos da hoy una lección también yo creo, de avance en temas tecnológicos y también de democracia, ¿no? ¿Se aferran al voto en el extranjero o se aferran a los bufetes de abogados también para que presenten todas las cautelares posibles? Pero tengo más preguntas de Ecuador. No, perfecto. José Manuel, tú lo has dicho, se convierte en el presidente más joven que ha tenido Ecuador. Llega al poder a la misma edad que llegó Alan García en su primer gobierno, de triste recuerdo, el peor gobierno de nuestra historia republicana. Algunos han querido decir que el de Castillo, tengo mis dudas, lo de García, primer gobierno, fue atroz para quienes lo vivimos. Además, José Manuel, la juventud es valiosa porque te impulsa, te da ánimo, te permite hacer más cosas, estás más
no sé si quieres más lúcido, pero también tienes menos experiencia y menos cautela, José Manuel. Sí, nosotros habíamos comentado la semana pasada que para iniciar su gobierno necesita 400 profesionales, gestores claves en el gobierno, ¿no? Así es. Bueno, eso yo creo que va a ser fundamental en la parte de la gobernabilidad que él desea transmitir, porque la gente va a pedir cambios desde el primer día. Totalmente. El pueblo ecuatoriano no es como el peruano, que es un poquito con más paciente. Sí, espera más y le da una oportunidad más. El pueblo ecuatoriano es más complicado, sabe salir a las calles rápidamente y sabe protestar. Entonces, sí, yo creo que el tema de la juventud podría crear, sin hacer comparaciones con Alan García... No, las hago yo, no te las atribuyo. Sin hacer comparaciones, yo creo que él, como joven y además como su padre ha sido candidato presidencial, va a poner el mayor del esfuerzo porque, fíjate, sí puede tener una reelección. Ok. Él puede enganchar con el periodo largo y hacer ya los 4 años. Eso es interesante. Así es. Entonces creo que él se va a esmerar en poder hacer un gobierno aceptable, un gobierno que pueda permitirle a él tener una reelección. Además hay algo acá interesante para el análisis. Él, en la coalición que él hace con los partidos de Jan Topic, que es el Bukele ecuatoriano, que hace con otros candidatos que están de centro derecha, hay que ver si ahora los va a incluir en su equipo ministerial. Te entiendo. ¿No? De ocurrir eso, yo creo que sería hábilmente que él, para beneficio de él, que lo incluya, porque no tendría ya contendor político en la elección del año y medio. Tú sabes que ser ministro es desgastante. Seguro. ¿No es cierto? Y sobre todo en un país que tiene hoy la valla muy alta en frenar la inseguridad ciudadana, en frenar la masacre que hay en las cárceles y en reactivar la economía, ¿no? Que es una economía que viene golpeada. Entonces, ahí hay que ver realmente quiénes de los líderes políticos que no pasaron a segunda vuelta y que fueron aliados de él en la segunda van a aceptar ir en este primer gabinete, sacrificando sus aspiraciones políticas con miras al proceso electoral dentro de año y medio, ¿no? Entonces, eso es una, yo creo, de las decisiones que él va a tomar. Y luego creo que tiene un equipo interesante a nivel económico por la capacidad de aglutinar los empresarios, que puede darle un aire y un respiro a Ecuador que lo necesita, dado que el presidente Lasso viene ya un poco muy gastado, viene con todo este tema de la inseguridad ciudadana que lo ha pues prácticamente arrinconado en su gobierno, ¿no? Interesante que menciones lo de la reelección, porque además va a tener cuidado de no caer en lógicas populistas o en el uso de los recursos públicos del Estado de cara a una elección donde él va a participar y podría ser reelegido. Digamos, hay que ser cuidadoso también con eso, sí, José Manuel. Tiene que ser muy cuidadoso, no dejarse llevar, digamos, también a veces por el entorno, por los asesores. Creo que él, como una persona joven pero responsable, va a tener que demostrar en el primer trimestre, es decir, en los primeros 100 días de gobierno, cuáles son esas reformas. Él anuncia una reactivación económica, mejorar el salario mínimo, un plan que lo he llamado el Plan Fénix en Seguridad Ciudadana, que es crear una central de inteligencia para, obviamente, frenar todos estos actos delictivos. Entonces tiene grandes retos que tiene que afrontar. Sin embargo, no es fácil, por las demandas sociales que tiene el Ecuador y porque el triunfo ha sido, yo te diría, muy estrecho, ¿no? O sea, 4 puntos de diferencia no es nada, es más, es prácticamente, son pocos miles de votos. Son 400.000 votos, más o menos, sí. Más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de que creo que tiene que actuar con mucha responsabilidad para poder gobernar un país muy difícil. Y bueno, él ha recibido ya el saludo de todos los presidentes latinoamericanos, que eso es también algo importantísimo. Tiene grandes retos además y temas bilaterales con Perú,
¿no? Tenemos que seguir el intercambio comercial de Perú y Seguro, Ecuador. seguro. Estamos próximos a celebrar los 25 años de la paz con el Ecuador, lo cual también sirve para fortalecer justamente toda la parte de las relaciones comerciales. Y eso yo creo que va a servir mucho para que él pueda desarrollarse tanto políticamente como comercialmente. Correcto. Y bueno, nuevamente sí, quiero felicitar a mi equipo de Ecuador por el trabajo extraordinario que han hecho. En realidad es complicado hacer una primera elección presidencial en un país diferente al tuyo. Supuesto, pero hay experiencia. Y lograr la precisión, además con bajo presupuesto. Correcto. Sí. Así es que... José Manuel, una última pregunta, que el tiempo me gana. Verónica Abad se convierte de esta manera en vicepresidenta. Sí. Verónica Abad llega al poder, digamos, con un discurso de derecha, pro vida, pro Donald Trump, pro Jair Bolsonaro. ¿Será gravitante para quizás sacar del centro a Álvaro Noboa y llevarlo a posiciones muy conservadoras? Bueno, yo creo que eso sí puede influenciar, ¿no? Es una persona que tiene un discurso y una llegada importante en la opinión pública ecuatoriana. Son temas polémicos en cualquier país de la región. Pero yo creo que hoy, mucho más allá de su posición ideológica, hoy el Ecuador tiene grandes retos, y como lo vuelvo a repetir, que es primero acabar y frenar el tema de la inseguridad ciudadana. De acuerdo. Que eso une a todos. Verlos votar ayer con chaleco antibalas, es impresionante, José Manuel. Totalmente impresionante, ¿no? Totalmente impresionante. Luego de eso, tiene como grandes retos reactivar la economía, ¿no? Es un Ecuador muy golpeado en diferentes sectores económicos. El presidente Lasso había propuesto 5.000 millones de inversión en los 4 años de su gobierno, no se logró. Y creo que él tiene que centrarse, y la vicepresidenta también, centrarse justamente en los temas que son problemática nacional, ¿no? Porque, digamos, los temas que ella podría defender, creo que en este año y medio van a tener que pasar a un tercer plano. Hay urgencias, dices tú. Yo creo que hay urgencias y sobre todo en no polarizar la política ecuatoriana. Creo que tienen que hacer grandes alianzas y tender también una mano a la oposición, al correísmo, para que juntos derroten a la delincuencia. Ojalá sea así, por el bien de Ecuador y por el bien de América Latina, por supuesto. Gracias, José Manuel. Gracias. Y enhorabuena a tu equipo y a toda la gente de CIT, Opinión y Mercado, que han trabajado intensamente, me consta, en estas elecciones en Ecuador. Gracias. Gracias a ti, Carlos. José Manuel Saavedra, CEO de CIT, Opinión y Mercado, ha estado con nosotros contándonos cómo había sido la campaña ecuatoriana y los resultados obtenidos ayer en esa segunda vuelta que dan el triunfo al candidato Noboa, candidato de la derecha ecuatoriana.